Es que yo he nombrado durante 30 años, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. Sumarnos a los bulos. Decía el señor Feijóo, no, en mi gobierno yo nunca he nombrado a un corrupto. Solo por decir dos datos. Mira, en el caso Campeón, condenados cargos de la administración de Feijóo. Joaquín Varela, del Instituto Gallego de Promoción Económica, y Carlos Silva. Luego, Pablo Cobian, que era diputado autonómico del PP gallego, también fue condenado de 8 meses de prisión, 2 años y 3 meses de inhabilitación. Luego la operación Patos, condenada alcaldesa, que luego fue delegada territorial. En 2020 también la delegada territorial de la Xunta, hasta que dimitió en 2021. Es decir, tiene casos donde ha nombrado a gente que ha sido condenada por corrupción. Esto solo habla de ellos, de cómo colocan a su gente, de cómo luego la premian y de cómo luego toda esta gente acaba saliendo y naciendo de chiringuitos que nunca sabemos a qué se dedican, que se crean de la nada, como se creó para el señor Toni Cantó aquella oficina del Español donde no había nadie, como se creó en Castilla y León aquella oficina de la desocupación donde no tenían ningún caso y acabó cerrando, y donde se crean todas estas oficinas para que vivan y sobrevivan los suyos. Lo que pasa es que Díaz Ayuso ha dicho que ella... La mafia se acaban culpando unos a otros. O sea, que ahora veamos que algunos hablan mal de los otros no nos sorprende. El problema es que ya sabíamos que algunos habían nacido en chiringuitos, como la señora Ayuso o el señor Santiago Abascal, que no han trabajado en su vida más allá de lo que han podido aferrarse y ganar de lo público, pero luego hablan de las paguitas de los otros. Y aquí pasa una cosa, por no... utilizar incluso el boletín oficial del Estado. Javier, Marta. Los datos yo creo que son no solamente obvios, sino escalofriantes. A veces parece que en vez del ministerio bien podría haber montado un luminoso allí que dijera hiperley. No, compre su ley a cómodos plazos. Y eso es lo verdaderamente lamentable. No es que la gente se corrompa, que ya es grave por dinero, sino que estén corrompiendo las instituciones. Y corromper el Parlamento, es decir, donde reside la soberanía popular, donde se aprueban las leyes y donde está el poder legislativo a cambio de precios, eso es lo más grave que ha ocurrido en la historia de la democracia española, si evitamos los golpes de Estado, que también han sido más de uno. Pero esto ha sido un golpe gravísimo contra la democracia. Yo lo que me pregunto, y se pregunta mucha gente, es si todo lo malevo que ha sido este señor y todas las cosas que se han organizado en su ministerio, reflejadas en el BOE, como ha dicho el señor ministro de la Presidencia, si algo de eso habría que retrotraerlo. O nos comemos toda la basura, o aparte de que no sea el PP puro, es un PP impuro. Porque lo que ha pasado en el Parlamento y lo que ha pasado en el gobierno, a través de estas coimas que recibía presuntamente el señor Montoro y compañía, es la corrupción del sistema. Hay gente que ha pagado con su fortuna, con su... Sí, es absolutamente lo de Montoro, es que ya no lo vamos a repetir más, vamos, pero es lo más impresentable, y que caiga sobre él, vamos, todo el peso de la ley. Feijóo no tiene nada, Feijóo no tiene absolutamente nada que ver con Montoro, no tiene nada que ver. Él estaba en Galicia, él estaba con su el gobierno él estaba el gobierno y el único vínculo, el único vínculo que habría, si en vez de ir al trazo gordo, vamos a las cosas de verdad y a los hechos, el único vínculo es una persona que se llama Alberto Nadal, que no está imputado, no está en este sumario, en estos tomos detalladísimos, y os cuento, bueno, era máximo colaborador al principio de otro ministro que se llamaba José Manuel Soria, que era el archienemigo de Montoro. Eso bueno, sí, es que ahora vais a empezar con las rivalidades personales, sí, esto parecía que Montoro era el único que no le querían en el PP, pero fue ministro con Rajoy y con Aznar. Es que la historia, vamos, te quiero decir, he estado 30 años en el Congreso y me sé la historia. Un momento, quieto, parado, calma, sosiego, que tiene una nota, Arota. ¿Por qué? ¿Qué nota tienes? La nota no, es que he recuperado aquí de un periódico capitalino que se llama El Independiente, que titulaba Feijóo recupera al núcleo duro de Cristóbal Montoro para reforzar su equipo económico. Los exsecretarios de Estado Ferrer, Fernández Currás y Nadal colaboran con Génova en el diseño de su programa fiscal. Lo firma Cristina de la Hoz, una periodista a la que yo respeto y valoro muchísimo. Es decir, esto ha pasado. Ahora el señor Feijóo no quiere saber nada de nada, pero el señor Feijóo salió con la foto apadrinada
de los dos de sus antecesores, Mariano Rajoy, también conocido como M. Rajoy, y el señor Aznar. Salieron los dos. Bueno, estos son mis poderes, como el cardenal Cisneros. El primero descubrió milagrosamente, digo Aznar, descubrió milagrosamente aquello que se conoció como el milagro económico de España, descubrió a Montoro. Y después lo redescubrió Mariano Rajoy y lo puso 2 legislaturas más. Y a sus sabios, como acabo de leer ahora de una fuente solvente, los fichó el señor Feijóo. Y no tienen nada que ver entre los tres. Ahí está. Pero dos nombres de la ejecutiva de Feijóo, el señor Juan Bravo y la señora Esther Muñoz, tenían en sus redes sociales Juan Bravo diciendo, reconociendo que Montoro había marcado su trayectoria, y la señora Esther Muñoz reconociendo lo que le gustaba escuchar entrevistas de Montoro y que qué nivel tenía Montoro. Es decir, yo entiendo que ahora que algunos quieren decir que Montoro era socialista, que era el 5º miembro del Peugeot, que llevaba las maletas de Delsi, que estudió la cátedra con Begoña Gómez, que se aloja la Moncloa. Dame un minuto. Tiene un dilema en estos momentos Alberto Núñez Feijóo, porque aunque no está imputado a Alberto Nadal, él sabe que ese sí que es sin vínculo. No está imputado. Yo he dicho no está imputado, ¿vale? O sea, no está imputado. Entonces, dicho esto, tiene un dilema ahora mismo encima de la mesa el señor Feijóo, porque evidentemente sabe que es el vínculo, tenerle en su equipo, aunque no esté imputado, es el vínculo que va a utilizar el Partido Socialista, que se están frotando las manos para poder relacionarle con Montoro. Señor Feijóo, son fotos. ¿Quién no tiene una foto con un narcotraficante, verdad? El problema es que, escuchando la entrevista esta mañana que publicaba El Confidencial y luego escuchando a la señora Esther Muñoz decir que Marcial Dorado tenía más vínculos con el Partido Socialista, lo que se ve claramente es que el Partido Popular está desesperado. Tiene que estar el Partido Popular tan perdido para que salga en defensa del señor Núñez Feijóo un narcotraficante, para que utilicen a un narcotraficante para defender a Alberto Núñez Feijóo. Esto es lo que ha pasado con el señor Marcial Dorado. Y no es verdad. Claro que el señor Feijóo, cuando era amigo, cuando veraneaba con este narcotraficante, cuando se iba de viaje, cuando se iba a comer helados a la mejor heladería de Galicia, sabía que era narcotraficante. Estaba ya en el caso Nécora, ya se hablaba en medios de comunicación de Galicia y también de Madrid del señor Marcial Dorado. Ya había una investigación del señor Marcial Dorado, por mucho que quiera reducirle la pena a que era un simple camello de esquina de callejón. No, era un narcotraficante, y el señor Feijóo tiene que asumir sus amistades de verano, sus amistades a las cuales ha recurrido, y además que muchos periodistas gallegos cuentan información de cómo incluso la Xunta tapaba presuntamente casos de este señor, de Marcial Dorado, y esto pasaba. Galicia era el cortijo de los narcotraficantes y en algunos momentos sigue siéndolo. ¿Crees que no tenían una relación de amistad? Sí, bueno, lo ha dicho, y Feijóo también lo ha dicho, pero Feijóo ha dicho que tenían un vínculo personal. David, tú sabes que Feijóo ha intentado mantener siempre una distancia, relativizar bastante esa relación, y sí que es verdad que era un contexto en el cual en Galicia lo que estaba ocurriendo con el narcotráfico era muy grave. Totalmente. Gloria. Vamos a ver, estamos hablando de un señor que será un delincuente, pero como Víctor Daldama, ¿vale? Yo lo pongo en el mismo contexto, pero lo que está diciendo es mentira que solo haya una foto. La verdad es que nos íbamos juntos de fin de año a Portugal, que nos íbamos a Ibiza, que siempre en mi barco, y que pagaba pues seguramente nada. Pero es que además este señor, si a mí mis datos no me engañan, era uno de los más importantes contratistas de la Junta respecto, no sé si era la actividad sanitaria. Es decir, estamos hablando de nuevo de una vinculación. Narcotráfico, Feijóo, asuntos económicos que afectan al bolsillo del que paga el barco, que además es un narcotraficante. Es decir, edificante, la verdad, para que después Feijóo diga que pasa por allí. Lo de Marcial Dorado era el narcotráfico. Lo que era es el narcotráfico, sí, está claro. En un tiempo especialmente gravoso para la juventud, especialmente Feijóo, en Galicia. Igual Feijóo se llevaba también una fiambrera al yate con su propia comida. Iba al Covirán. Con lo cual no es menos grave esta foto del yate, porque si la comida se la pagaba él
e incluso pagaba la gasolina, a lo mejor no es tan grave. Pero ¿y los que presuntamente ponían el dinero para que se legislara a su medida? Como Porque siempre. veníamos a hablar de lo de Acciona con lo de Cerdá. Como siempre, el señor ministro ha hablado del BOE, podía haber hablado también de la Gaceta de la República, del BOE con Franco y del BOE anterior a la República, porque los apellidos y los intereses empresariales se suceden históricamente y nadie ha habido que le haya podido poner pie en pared. Eso es lo primero. Por cierto, que hay otro exministro también implicado, el señor Catalá, y una empresa, Vamos a hablar de eso, una sí. empresa además con intereses en el juego. Es decir, aquí hay un conjunto, una trama. Hoy, por ejemplo, un diario de Jaén, Extra Jaén, afirma que hay 2 empresas pertenecientes a uno de los colaboradores más importantes del señor Montoro registradas en la ciudad de Jaén. Parece que tienen que ver también con la trama. Quiero decir que esto es una malla que se ha extendido por todo el Estado. Que el dinero lo pongan en el extranjero, no me extraña nada. Por cierto, cuando hablábamos antes de que estábamos en una fase inicial de la investigación, no. Estamos en una fase que lleva... Estamos conociendo. Estamos, claro, pero 7 años, 7 años, con papeles, por cierto, muy deslucidos de la Fiscalía Anticorrupción y otra cosa más. ¿Cómo es posible que durante 7 años no se haya filtrado nada? Hombre, están saliendo exministros del PP de ese Consejo de Ministros que sí que están diciendo... Por cierto, ¿no será que los Mossos de Escuadra tienen un estilo distinto? Digo yo, lo pregunto. Javier, estamos hablando de los dineros y hay una clave muy importante que es el dinero, que presuntamente cobró el despacho que había fundado Montoro, pero también el dinero que dejó de cobrar el Estado. ¿Por qué? Porque presuntamente se hacían leyes, normas a medida. Bueno, esta es la realidad. Es decir, en este país, si tienes pasta, en la época que Montoro era ministro, podías comprarte la democracia, podías comprarte leyes. Hemos visto que no solo pagaban 700.000 euros o desde 700.000 euros hasta millones, es que para asegurarse había pagos después incluso de 180.000 euros hasta 300.000. Pero ¿qué pasa? Que esto no es nada comparado con lo que se ahorraban. Es que pagaban 1 millón de euros para ahorrarse miles de millones de euros. Y Montoro lo permitía. ¿Quién nos iba a decir que Montoro y Asociados iba a acabar beneficiando, llamándose después equipo económico, a Montoro y Asociados? Aquí, y a los hechos, el único vínculo es una persona que se llama Alberto Nadal, que no está imputado, no está en este sumario, en estos tomos detalladísimos. Y os cuento, bueno, era máximo colaborador al principio de otro ministro que se llamaba José Manuel Soria, que era el archienemigo de Montoro. Eso bueno, sí, es que te digo, efectivamente. El único que no, pero fue ministro. Bueno, Rajoy y con Aznar. Es que la historia, vamos, te quiero decir, he estado 30 años en el Congreso y me sé la historia. Calma, sosiego, que tiene una nota, ¿por qué? ¿Qué nota tienes? La nota no, es que he recuperado aquí de un periódico capitalino que se llama El Independiente, que titulaba Feijóo recupera al núcleo duro de Cristóbal Montoro para reforzar su equipo económico. Los exsecretarios de Estado Ferrer, Fernández Currás y Nadal colaboran con Génova en el diseño de su programa fiscal. Lo firma Cristina de la Hoz, una periodista a la que yo respeto y valoro muchísimo. Es decir, esto ha pasado. Ahora el señor Feijóo no quiere saber nada de nada, pero el señor Feijóo salió con la foto apadrinada de los 2 de sus antecesores, Mariano Rajoy, también conocido como M. Rajoy, y el señor Aznar. Salieron los 2. Bueno, estos son mis poderes, como el cardenal Cisneros. El primero descubrió milagrosamente, Aznar descubrió milagrosamente aquello que se conoció como el milagro económico de España, descubrió a Montoro. Y después lo redescubrió Mariano Rajoy y lo puso 2 legislaturas más. Y a sus sabios, como acabo de leer ahora de una fuente solvente, los fichó el señor Feijóo. Y no tienen nada que ver entre los tres. Ahí está. Pero la ejecutiva de Feijóo, el señor Juan Bravo y la señora Esther Muñoz, tenían en sus redes sociales Juan Bravo reconociendo que Montoro había marcado su trayectoria. Y la señora Esther Muñoz reconociendo lo que le gustaba escuchar entrevistas de Montoro y qué nivel tenía Montoro. Es decir, yo entiendo que ahora que algunos quieren decir que Montoro
era socialista, que era el 5º miembro del Peugeot, que llevaba las maletas de Delsi, que estudió la cátedra con Begoña Gómez. Hacienda, gente que recuerda que se recortó la sanidad, la educación en tiempos de Montoro, se hizo la amnistía fiscal, llegó diciendo que iban a bajar los impuestos, los subieron prácticamente todos. Hoy, por ejemplo, en Podemos, Pablo Fernández decía más o menos esto que ocurrió. Recortes y sufrimiento social para el pueblo y favores y beneficios para las empresas corruptas que pasan por caja, así como dinero a montones para los bolsillos de esos políticos corruptos. Vamos a ver, no solo eso, sino que además el rescate a la banca de 60.000 millones, que ahora son 144.000 ya, y el recorte de 10.000 millones para la sanidad pública. Y además la subida de impuestos generalizada en el IRPF y el IVA al 21%. Es decir, en todo ese contexto es donde hay que situar esto. O sea, la mangarrufa de encima vender las leyes del Boletín Oficial del Estado a las empresas previa cotización a sus amiguetes y a su empresa para que luego eso fuera el Congreso de los Diputados. Me parece el peor ejemplo que en este país ha habido de corrupción. Bueno, hay una el gran periodista Miguel Ángel Aguilar dijo una vez que cuando hay una ría, lo primero que falta es el agua potable. Y aquí está faltando el agua potable. Porque vamos a pretender que todo ahora mismo meter en la ciénaga a Pedro Sánchez, que durante siete años no se ha sabido nada de esto, y ahora resulta que lo sabía Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no tomó medidas, déjame que termine, no tomó medidas contra toda la mafia de Montoro, porque él es culpable, evidentemente. Pero ¿por qué os atacáis? ¿Por qué os atacáis? No tenéis paciencia. Estás tergiversando mis palabras. Yo he hablado del caso. En el caso de Sánchez he hablado del caso Coldo, del caso Cerdán, que presuntamente favorecían a constructoras. Hay moviola, te estás reexplicando mal. Te has explicado y como está grabado, que la gente le dé al botón de rec y que lo escuchen otra vez. No, lo quiere decir. El señor Montoro podría perfectamente interpretado el papel de pistolero en OK Corral, porque tenía amenazado a todo el mundo. Por cierto, a muchos periodistas que durante 7 años tampoco se han visto afectados por las amenazas, aparentemente, o se han visto muy afectados por las amenazas de este señor. Y una cosa, este señor no solamente ha sido invitado al Congreso del Partido Popular, es que en ese Congreso del Partido Popular se exhibió, como se exhibió en una manifestación previa, la pancarta de mafia o democracia. Y el señor este no es un señor que iba pasando por allí. Ha sido ministro de Hacienda en 3 legislaturas, 2 con Mariano Rajoy y 1 con el señor Aznar, el padre Aznar, digamos, o el obispo Aznar, el que imparte doctrina sobre la corrupción y sobre el bien hacer en política. Toda esta gente están hasta aquí. Están ahí, hasta las trancas. Inhabilita hasta las trancas. María Molero, ojo, porque en la mecánica. Es que es lo mismo. ¿Qué es lo que se pagaba? Pues presuntamente se pasaba por el despacho que había fundado Montoro, y a cambio de que legislaran a tu medida, ¿qué se pagaba? Pues unos informes de, por ejemplo, 12 folios, se pagaba un pastizal. Dicen, era una tapadera, una forma de justificar que se pagaba por algo. María Molero. Así es, Jesús. El foco de la investigación ahora mismo es Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro, y en los presuntos sobornos para obtener ventajas legales. Ahí está el foco de la investigación. Presuntos amaños en leyes para beneficiar a empresas de gases industriales a cambio de un precio. El juez le llama la atención la diferencia de facturación entre lo que se llevaba el despacho y lo que cobraban las consultoras que hacían realmente esos informes que luego se enviaban a la administración. Una de esas minutas desorbitadas de las que hablamos es la de marzo de 2014. La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales paga 270.000 euros más IVA al despacho de Montoro a cambio de un informe de unas 12 páginas. Los Mossos creen que la patronal gasística contrató al despacho fundado por Montoro por su capacidad de influencia en el Ministerio, con el objetivo claro de garantizar modificaciones legislativas a favor de estas empresas que pasaban por caja. Jesús. Bueno, anoten esto y otra más. Estaba diciendo aquí Marta Gómez Montero, a esta gente no la nombró Feijóo. Si bien es cierto que hay una polémica, porque decía hoy Óscar López, ministro del Partido Socialista, hay gente que estaba con Montoro que se incorporaba recientemente al equipo de Feijóo. Decía esto Óscar López y vamos a debate. Te cuento que tengo información. Y hace 2 días
Estábamos leyendo informaciones que decían que el señor Feijóo estaba fichando de nuevo a gente del equipo de Montoro. Si lo ha defendido mil veces todo lo que hacía el gobierno del señor Rajoy. Y ahora estamos conociendo que Hacienda se dedicaba a amenazar a todo aquel disidente, incluso a periodistas que pudieran informar. Y que se dedicaba a beneficiar a empresas que pagaban comisiones, altísimas comisiones por ello.